Bienvenidos a este primer video en el que vamos a ver la fórmula de la distancia entre dos puntos, que es una de las fórmulas básicas más importantes para empezar geometría analítica. Miren, un primer problema es hallar la distancia entre dos puntos. Entonces, ese es un problema relativamente sencillo cuando nosotros tenemos los puntos alineados. Por ejemplo, ahí yo tengo un punto A, un punto B, alineado horizontalmente entre sí los dos. Si están alineados horizontalmente, pues yo puedo comparar contra el eje horizontal que tengo abajo. Y es tan sencillo como calcular cuántas unidades hay. Perdón, voy a rehacer esto aquí. Voy a volver a dibujar un punto. Vamos a suponer que aquí puse A y aquí pongo B. Y quiero saber la distancia entre A y B. Yo tengo una herramienta aquí para calcular la distancia entre A y B. Y dice que es 8. Y si contamos unidades de aquí hasta acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una forma. Otra forma es hallar la diferencia entre esta coordenada y esta coordenada. Como la altura es la misma, entonces la diferencia sería 4 contra menos 4. Entonces ahí es 4 menos menos. Tienen que ponerse muy listos. Si yo me dirijo hacia la izquierda y digo 4 menos menos 4 sería 4 más 4, 8. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra forma muy sencilla es si están alineados verticalmente. O sea, si este punto está aquí y este punto está acá, pues entonces yo puedo calcular la distancia entre los dos de la misma manera, contando 1, 2, 3, 4, o diciendo 3 menos menos 1, o sea, 3 más 1, 4 unidades. Y ya encontré la distancia entre los dos. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un punto? Vamos a decir que tengo un punto aquí y tengo, vamos a suponer que aquí está un punto y tengo otro punto acá. Y quiero calcular la distancia entre esos dos puntos. Voy a trazar aquí el segmento que forman esos dos puntos y vamos a ver para que entiendan mejor en qué consiste el problema. Miren, ahí está el problema. Y yo quiero calcular la distancia entre estos dos, pero no es ni horizontal ni vertical. Si no es horizontal ni vertical, sin embargo, esta distancia, digamos que para llegar de E a F, yo puedo hacer ese recorrido en línea recta o puedo recorrer este recorrido vertical. O sea, estos dos recorridos de E a G y de G a F me llevan acá. Y estos dos vienen siendo los catetos de este triángulo. Y lo que quiero conocer es la hipotenusa. Entonces, fíjense muy bien, si yo conozco el cateto adyacente y conozco que sería esta distancia, que es 6, y conozco la altura, que es 3, pues yo puedo calcular la hipotenusa. ¿Cómo? Pues recordemos que nosotros ya conocemos en geometría el teorema de Pitágoras. Tengo una herramienta que me permite a mí calcular la distancia. Por el teorema de Pitágoras nosotros diríamos así: la distancia es igual a EG al cuadrado más GF al cuadrado, y ese sería el cuadrado de la hipotenusa. Sería 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, sería 36 más 9. Entonces D sería igual a la raíz de 45. Que si la simplificamos sería 45 es 9 por 5 y el 9 tiene raíz cuadrada 3. 3 raíz de 5, o bien podríamos calcular raíz cuadrada de 45 es aproximadamente 6.71 más o menos. 6.71. Si usamos la herramienta que nos da aquí GeoGebra para calcular la distancia, pues vamos a ver. Entonces vamos a calcular la distancia aquí entre los dos puntos. ¿Dónde estaba la herramienta distancia? Aquí estaba. De aquí a aquí.
6.71, más o menos lo mismo. Entonces, esto que hicimos, nosotros lo hicimos y lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos aprendido nada de geometría analítica. Entonces dices, ¿cuál es la novedad aquí? Bueno, la novedad de geometría analítica es que nosotros vamos a tratar de deducir una fórmula, ahora sí que una fórmula analítica que nos permita calcular esta distancia, que ya vimos que es 6.71, pero de una forma, digamos que no tan experimental como lo que hicimos nosotros, sino más basado en fórmula algebraica. Para esto, nosotros vamos a bautizar cada uno de estos puntos y con un nombre. Les vamos a poner, los vamos a nombrar y vamos a ponerle al punto E, le voy a poner punto 1 y voy a decir que sus coordenadas son x1, y1. El punto F es el punto 2 de coordenadas x2, y2. Entonces, esta distancia que hay desde aquí hasta acá, la distancia horizontal, pues es la diferencia entre las coordenadas horizontales, es decir, es x2 menos x1. Y esta altura sería y2 menos y1. Y la distancia a conocer sería esta misma. Entonces voy a tener una fórmula que sería igual usando el teorema de Pitágoras, pero es una forma general que sería así. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, x2 menos x1 al cuadrado, que es este cateto, más y2 menos y1 al cuadrado, que es este cateto. Esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos cualquiera de coordenadas x1, y1 y coordenadas x2, y2. Si sustituimos en esta fórmula, pues vamos a tener, sería x2, que para este punto es 1, 2, 3, 4, menos por menos sería más, x2, que es 2, y ahora vamos a hacer la diferencia de alturas. La altura primera es 1, menos por menos sería más 1, 2. Y obviamente 4 más 2, 6 al cuadrado, 36, nos debe dar lo mismo, ¿verdad? 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. Raíz de 45, que ya dijimos que era 3 veces la raíz de 5 y quedaba aproximadamente 6.71. Entonces tenemos una fórmula analítica para calcular la distancia entre dos puntos, cualquiera que sean de coordenadas x1, y1 y x2, y2. Cabe notar que para esta fórmula no importa a cuál nombres como punto 1 y como punto 2, porque son diferencias que van a elevarse al cuadrado. Entonces terminan, a final de cuentas, como son cuadrados, terminan siendo valores absolutos, serían magnitudes nada más, distancias, sin signo, al elevar al cuadrado, todos son positivos. Entonces no pasa nada si cambias una por otra. Espero que este primer ejemplo y esta introducción teórica a la distancia entre dos puntos te haya quedado clara. En otros videos posteriores vamos a ir viendo variaciones de esta misma fórmula, pero donde a lo mejor, conociendo la distancia, queremos conocer uno de los puntos. Gracias, nos vemos en el próximo video.